Comenzamos nuestra octava charla en este curso sobre la doctrina del cardenal Newman sobre la consulta a los fieles en materia de doctrina. Y hoy tenemos que abordar el tema problemático, diríamos, de este artículo, que es lo que le provocó a Newman la denuncia a Roma y los problemas que eso le causó durante tantos años en los que estaba como sospechado, parecía que era dudosa su doctrina, en fin, fueron años de muchísimo dolor. Antes de comenzar esta charla, les quería decir que contamos desde hace unos días con una reliquia del cardenal Newman, que le he puesto justamente aquí, junto a su cuadro, que generosamente nos trajo Abel Ignacio Cornejo, que estuvo allí en la tumba del cardenal Newman, y le trajo también estas estampas que ahora están repartiendo. Le agradecemos mucho a Abel que nos haya tenido en cuenta en esa oportunidad, en esa peregrinación que hizo a las reliquias del cardenal Newman, y le pedimos que interceda por nosotros y particularmente por la Iglesia. Bien, entonces les decía que vamos a tocar la parte del artículo que justamente fue la parte problemática. Es decir, estamos tratando desde la charla pasada la parte del artículo que Newman dedica al estudio del arrianismo. Él trae a colación esta gran herejía que ocupó los primeros tiempos de la historia de la Iglesia y trae a colación esta historia, este dato histórico, en función de la tesis que él está desarrollando sobre la consulta a los fieles y el Census Fidelium. Recordemos que el último aspecto del Census Fidelium, que es ese rechazo instintivo a toda herejía y a todo error en la doctrina cristiana, él lo ilustra justamente con esta historia. Es una historia muy particular la del arrianismo. Es una herejía verdaderamente singular, en cierto sentido insólita, y en otro sentido también profética. Por algo Newman le dedicó tanto estudio a esta herejía y por algo él la trajo a colación en este tema. Repasemos un poco lo que es esta herejía, porque eso nos va a ayudar a entender la actitud que la gran mayoría de los pastores de la Iglesia adoptaron en aquel momento. La herejía arriana, además de ser un error en la comprensión del dogma, sobre todo cristológico y trinitario, recordemos que el arrianismo negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto negaba el misterio de la Santísima Trinidad, es decir, los dos principales misterios de nuestra fe. Pero además de ser una herejía, además de ser un error en la comprensión del dogma católico, el arrianismo era heredero, así lo sostienen muchos, incluso Newman,
era heredero de concepciones religiosas orientales. Podríamos decir, en cierto sentido, que el arrianismo fue un fenómeno oriental. Sobre todo, era heredero, podríamos decir, de esa corriente espiritual oriental que se llamó el gnosticismo. El gnosticismo fue una concepción, digamos, religiosa que influyó mucho sobre el cristianismo naciente en esos primeros siglos, porque tenía cosas que podían interpretarse como afines al cristianismo. Ustedes pueden ir haciendo también la vinculación con el presente, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo la relación con el presente. Bien, el gnosticismo, como era un movimiento espiritualista de raigambre oriental, por lo tanto tenía ahí también un trasfondo maniqueo, es decir, desprecio del cuerpo, exaltación del espíritu. Muchos pensaron que era afín al cristianismo, como que el cristianismo era también un movimiento espiritualista. En parte lo era, por supuesto, pero en parte no. Porque al poner también esa concepción maniquea, también traía una especie de concepción dualista. La persona como con sus dos dimensiones separadas y casi podríamos decir en pugna, en lucha entre sí. Claro, ustedes dirán, bueno, pero también nosotros los cristianos hablamos de la lucha alma-cuerpo, pero lo decimos en otro sentido. Y otra cosa que el arrianismo hereda del gnosticismo y de todo este movimiento orientalista es esa especie de gradación entre todos los seres, digamos, que nos separan de Dios, entre Dios y nosotros. O sea, ellos sostenían que había como una especie de jerarquía celestial de seres intermediarios que estaban entre Dios y nosotros, con los que Dios se comunicaba con nosotros. Y ellos entendieron que Jesucristo y el Espíritu Santo formaban parte de estos seres intermediarios entre Dios y nosotros, que eran una especie de semidioses, una especie de demiurgos muy propio del pensamiento oriental. Pero ellos aplicaron eso al cristianismo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba en esa jerarquía intermedia entre Dios y los hombres, y era una especie de semidios. Por lo tanto, no era Dios. Y muchos interpretan que por eso Arrión niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, como que la herejía es dependiente de esta concepción gnóstica, maniquea, oriental. O sea, yo lo que quiero recalcar aquí es que todo este mundo oriental era la vida del arrianismo. Por eso, cuando ellos quisieron avanzar, buscaron también el apoyo imperial en el Oriente. Lo dijimos la reunión pasada, y bueno, hoy es el tema central. Es decir, ellos, además de ser una herejía, además de ser una orientalización del cristianismo, fue también un movimiento político, con una organización política. Y ellos estaban convencidos que tenían que hacerlo. Porque el arrianismo era la verdadera interpretación del cristianismo, la interpretación más profunda.
Con lo cual agregamos otro elemento más, que es lo que podríamos decir el elemento esotérico. Es decir, el cristianismo, por la masa de los cristianos, necesariamente tenía que ser incomprendido. O sea, la masa de cristianos no iban a llegar a comprender esta sabiduría oculta, profunda del cristianismo. Eso estaba al alcance solamente de pocos que habían podido lograr esta mayor comprensión del cristianismo, que se habían dado cuenta de lo que el cristianismo verdaderamente era, pero eso estaba al alcance de unos pocos. Recordemos que todas esas cuestiones de iniciación, esas cuestiones iniciáticas, son muy propias del orientalismo y muy propias del gnosticismo. Es decir, que solamente algunos iban a poder comprender en profundidad el cristianismo, pero las masas no, por supuesto. ¿Y quiénes eran esos pocos que tenían que estar a la altura de esta comprensión más profunda del cristianismo? Y obviamente los miembros de la jerarquía. Los miembros del clero, al ser los pastores del pueblo de Dios, ellos tenían que tener la comprensión profunda de la fe, la comprensión profunda del cristianismo. Y por eso era el interés de los arrianos de ganarlos para su causa y de que los principales miembros de la jerarquía fueran arrianos. ¿Y dónde iban a conseguir ellos ese objetivo tan deseado? Que lo consiguieron. Y obviamente en el imperio. Recordemos que la iglesia y el imperio estaban íntimamente unidas en ese momento. Estamos a los pocos años del edicto de Milán, del emperador Constantino. Estamos a los pocos años de la libertad de la iglesia. La iglesia había sido liberada por Constantino. Él había dado ese famoso edicto de libertad religiosa que le daba la libertad a los cristianos. Por lo tanto, Constantino era el defensor de la iglesia. Y cuando empezó la problemática arriana, Constantino fue el primero en que quiso que se le diera solución y convocó el primer concilio ecuménico, que fue el concilio de Nicea en el año 325. Muchos dicen que Constantino no tenía una comprensión profunda, auténtica de lo que era el cristianismo y por lo tanto tampoco comprendía del todo cuál era la problemática arriana. Pero como él se daba cuenta que era un movimiento que agitaba el imperio, como buen emperador quiso que eso se calmara, se pacificara, y por eso convocó el primer concilio de Nicea, que fue clave para la solución de la cuestión. Ustedes saben que en el concilio de Nicea se redacta el famoso credo niceno, donde se introdujo la palabrita que iba a ser la solución del problema, el homoousios, el consubstancial. El Hijo era consubstancial al Padre y por lo tanto Dios. Pero si bien Constantino se había demostrado muy católico en este acontecimiento, y ciertamente lo fue, sin embargo, después no fue muy consecuente, por lo que se nos dice, con el mantenimiento de la fórmula, por decir así. Porque la definición de Nicea estaba, pero bueno, después había que mantenerla.
Y la presión de los arrianos era muy grande. La presión de los arrianos era muy grande. Bueno, muerto Constantino, ustedes saben que él divide el imperio en dos. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. En el imperio de Occidente, la capital siempre seguiría siendo Roma, y en Oriente se creó la famosa ciudad de Constantinopla, que se la llamó la Segunda Roma o la Roma de Oriente. Y en esta división, simplificando un poco la historia, se pusieron de manifiesto las dos tendencias. El imperio de Oriente fue favorable al arrianismo. En cambio, el imperio de Occidente fue favorable a la ortodoxia católica, es decir, a la recta fe. Eso tiene también una explicación teológica, no solamente geográfica. Ustedes saben que el papado se había establecido justamente en Roma, y sobre el papado pesaban todas las grandes promesas divinas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sin embargo, estamos en el siglo IV, la gravitación política era muy grande en el Oriente, quizás más que en el Occidente. Quizás el Imperio Romano era más firme y más sólido en Oriente que en Occidente. Y por lo tanto, el avance del arrianismo en Oriente fue mucho más grande. Y lograron unirse, esa fue la desgracia, lograron unirse los obispos que se habían pasado al arrianismo con la influencia del emperador de Oriente. Por eso comenzó una pugna muy grande por el nombramiento de los principales arzobispos y de los principales patriarcas de las sedes de Oriente. La iglesia en ese momento contaba con 5 patriarcados. Eran las sedes principales de la iglesia, 4 en Oriente y 1 en Occidente. En Oriente estaba el patriarca, por supuesto, de Constantinopla, que siempre tenía, por decir así, veleidades de papa, y le llamaban el Papa de Oriente. El patriarcado de Antioquía, una sede honorable porque su primer obispo había sido nada más y nada menos que San Pedro. Obviamente el patriarca de Jerusalén, no hace falta explicar por qué, y en cuarto lugar el patriarca de Alejandría en Egipto, ciudad importantísima. Y el quinto patriarcado, por supuesto, Roma. Después, con el paso de los siglos, en Occidente se nombraron 2 patriarcados más, y no hay más en la iglesia, que es el de Lisboa y el de Venecia. Por lo tanto, esas sedes, sobre todo Antioquía, Constantinopla y Alejandría, eran importantísimas, y en esas sedes pusieron a los obispos arrianos, menos en Alejandría. Y ahí en Alejandría estaba de obispo nada más y nada menos que San Atanasio. San Atanasio es el gran luchador por la ortodoxia católica, y se le llama justamente así, el campeón de la ortodoxia. Y él fue el gran luchador contra esta herejía. Y podríamos decir que todos los problemas que se suscitaron en esos 60 años de lucha
lo tuvieron a San Atanasio como protagonista. Estar a favor de él o contra él era, digamos, la cuestión de estar a favor de la fe católica o en contra de la fe católica. Bien, este movimiento político, yo no quiero ponerme a dar todos los detalles porque me parece que no hacen falta, pero este movimiento político y jerárquico es el que trajo el mayor problema. Porque se comenzaron a hacer pequeños sínodos. Reuniones de obispos para aclarar la cuestión o para imponer el arrianismo. Se comenzó a olvidar, o mejor dicho, a negar expresamente el famoso término, la famosa palabrita consubstancial, homoousios. Para los arrianos era lo peor que podía haber decir esa palabra. Pero ya estaba sancionada. Yo voy diciendo estas cosas para que ustedes conecten con el presente. Si bien tenemos 2 reuniones, la próxima en noviembre y la última en diciembre, en la que vamos a sacar las consecuencias de todo esto, pero ya podemos ir conectando una historia con otra. Ya podemos ir conectando, porque la semejanza es muy grande. Bueno, se comenzaron a hacer pequeños sínodos. Y esos sínodos tenían que ser ganados por la causa arriana. Miren, si ustedes se ponen a estudiar como lo hizo Newman, porque yo ya les dije a ustedes desde el principio que Newman fue el más grande erudito en el estudio de la herejía arriana. No hay otro historiador en la Iglesia, no hay otro teólogo en la Iglesia que la haya estudiado con tanta profundidad en lo que tiene de documentación histórica y en lo que tiene de comprensión del problema. Porque no todo es ir a los documentos, no todo es leer los documentos, no todo es estudiar cómo fueron los hechos, también hay que comprenderlos. Y él los comprendió. Y él se dio cuenta la gravedad del problema. Él se dio cuenta que en todos esos contubernios políticos, manejos políticos que se hacían para ganar la causa, había algo como maléfico. Porque el tema era ganar al emperador. Si se lo ganaba al emperador, la causa estaba ganada. Porque él imponía por la fuerza el arrianismo. Y así fue. Ya lo hemos visto con los fieles en la reunión pasada. Lo que fue la persecución. Algunos dicen que fue peor que las persecuciones contra todos los cristianos de los siglos anteriores. Lo que fueron las persecuciones contra los fieles. Y cómo los fieles soportaron todo. Y no daban el brazo a torcer. Y no se pasaron al arrianismo. Por eso son ellos los que mantuvieron la tradición católica. En cambio, los obispos cedieron. Ese fue el problema. Los obispos cedieron ante la presión. Les habrá dado miedo. Las amenazas del emperador habrán sido muy grandes. La presencia del ejército habrá sido muy intimidante. Pero se pasaban todos al arrianismo. El Oriente estaba totalmente contaminado, infectado por la herejía. Además, como se ganaban las cabezas, podemos decir así, eran los obispos, ellos eran los que ordenaban después a los sacerdotes y ordenaban un clero arriano. ¿Por qué? Y por lo que aquellos que no se inclinaban hacia el arrianismo directamente no eran ordenados.
Ya hemos dicho que los fieles rechazaban ese clero arriano, pero el clero estaba ahí. Por eso es que Newman, quizás equivocadamente, usó ese término de que el cuerpo de los obispos falló en la profesión de la fe, que fue la frase que le tomaron para denunciarlo a Roma. Y ahora tengo que explicar un poco eso. Porque además todos ustedes tienen el librito, lo tienen a la carta, así que después ustedes pueden leer tranquilamente en su casa los 20 ejemplos que Newman pone de la defección de los obispos en esa época. Pero Newman utilizó esa frase, el cuerpo episcopal. El cuerpo de los obispos falló. Se las leo expresamente para de no decir una cosa por otra. Digo pues que hubo una pausa temporal en las funciones de la iglesia docens, es decir, la iglesia que enseña. El conjunto de los obispos falló en la confesión de su fe. Hablaron en diferentes sentidos, unos contra otros. Durante cerca de 60 años después de Nicea, nada hubo que se parezca a un testimonio firme, constante, consecuente. Hubo concilios poco seguros, obispos infieles. No hubo más que debilidad, miedo a las consecuencias, extravíos, ilusiones, alucinaciones, sin fin, sin esperanza, que alcanzaron hasta los más escondidos rincones de la Iglesia Católica. Unos, relativamente poco numerosos, que permanecieron fieles, fueron desacreditados y enviados al exilio. El resto no se componía más que de aquellos que engañaban y de los que eran engañados. Y un poquito antes también había dicho. Quiero decir que en esta época de gran confusión, el dogma divino de la divinidad de nuestro Señor fue proclamado, impuesto, mantenido y humanamente hablando, preservado, más por la Iglesia docta que por la Iglesia docens. Es decir, más por la Iglesia que es enseñada que la Iglesia que enseña. La Iglesia que es enseñada son los fieles. La que enseña son los pastores. Que el cuerpo de los obispos fue infiel a su misión, mientras que el cuerpo de los laicos fue fiel a su bautismo. Que una vez es el Papa, el Patriarca, el Metropolitano u otros grandes obispos, otras los concilios generales dijeron lo que no deberían haber dicho, o hicieron cosas que oscurecieron y comprometieron la verdad revelada. Mientras que, por otra parte, fue el pueblo cristiano quien, bajo la acción de la providencia, representó a la fuerza de la Iglesia a través de Atanasio, Hilario, Eusebio y otros grandes confesores solitarios que sin eso se hubieran frustrado. Es decir, hubo en ese momento algunos obispos que fueron católicos, que fueron ortodoxos, que fueron fieles a la verdad de Cristo. Fueron muy pocos, pero los hubo. Entonces, ahí venía la crítica a Newman, porque si tenemos que decir que el cuerpo episcopal falló, entonces tenemos que hablar de todos. Podemos decir que eso fue lo que salvó la situación, que hubo algunos que no se sumaron a la herejía. Pocos, no se pueden nombrar más de 10.
al menos de los más conocidos. Pero ese sería el motivo por el cual no se podía decir que es el cuerpo de los obispos. Bueno, muchos años más tarde, Newman se retractó de haber dicho el cuerpo de los obispos. Pero les quiero leer esa retractación, es muy cortita, y a ver ustedes qué conclusión sacan. Yo saco una que se la voy a decir. Y dijo así: a propósito paralelo entre la conducta de los obispos católicos y la del pueblo durante la crisis arriana, no hay que entenderlo como si yo quisiera sacar alguna conclusión que no estuviera de acuerdo con la infalibilidad de la Iglesia docente, es decir, la Iglesia cuando enseña, y con las reivindicaciones que hacen el Papa y los obispos al representar a la Iglesia bajo este aspecto. Me he limitado a trazar un cuadro histórico. No he propuesto una enseñanza dogmática. Puesto que es un hecho histórico, no es tampoco falso doctrinalmente que un papa, en cuanto doctor privado, y aún más, los obispos, cuando no enseñan en razón de su cargo, puedan equivocarse, como sucedió, de hecho, a lo largo del siglo IV. Y aquí pone el ejemplo que fue el más grave de este caso, que ahora lo explico. El Papa Liberio en Sirma y muchos obispos en Rimini o en otras partes suscribieron una fórmula herética. Tal error no les impedía ser infalibles en su enseñanza solemne. Es decir, se retractó y no se retractó. Claro, yo lo entiendo así. O sea, la historia es esta. Y como él dice, si no es falso históricamente, no es falso tampoco doctrinalmente. Es decir, aquí entramos en un tema que es muy importante y muy profundo, al que, si Dios quiere, le voy a dedicar todo el curso Newman del año que viene, que es el tema de la infalibilidad. El tema de la infalibilidad de la Iglesia, Newman lo estudió mucho y lo entendió en gran profundidad. Y nosotros lo entendemos mal. Nosotros lo entendemos mal, y muy mal. Y podríamos decir que cada vez peor. Por eso es importante aclararlo, como estamos haciendo ahora con el tema de la consulta. Y yo espero que ustedes saquen provecho de esta enseñanza tan importante que nos ha dado Newman, sobre todo en este momento que empieza el famoso sínodo sobre la sinodalidad. Y los católicos no terminan de entender de qué se trata. Y no terminan de entender de cómo se tiene que tratar el tema. Y Newman nos lo dice clarísimamente. Clarísimamente. Yo espero que ustedes saquen provecho de esta enseñanza. Es decir, es cierto que la Iglesia es infalible. Cuando proclama la fe que ha recibido de Cristo, la Iglesia es infalible. Por eso, no, ese es otro tema. Pero no se adelante, ese es otro tema. Yo estoy diciendo, la Iglesia, toda la Iglesia, todos los católicos, somos infalibles cuando proclamamos la fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Es porque la fe es cierta, la fe es infalible y no podemos fallar nosotros cuando profesamos la fe que nos ha enseñado nuestro Señor y que hemos recibido de nuestro Señor. Por eso el pueblo de Dios
es infalible en la profesión de su fe. En la profesión de su fe. El magisterio de la Iglesia, que está compuesto por todo el episcopado, es decir, por el cuerpo de los obispos, que esa es justamente la frase que le criticaron a Newman, el cuerpo de los obispos, en unión con el Santo Padre, cuando enseñan la fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, también gozan del carisma de la infalibilidad, que es lo que se llama el magisterio ordinario de los pastores, cuando todos, unidos y en unión con Pedro, con el Papa, enseñan la fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y el Papa, en algunas ocasiones, cuando utiliza una gracia particular, que es una asistencia del Espíritu Santo particular, es cuando habla ex cátedra, es infalible también en la profesión de la doctrina católica. Lo mismo sucede con el concilio ecuménico. Ahora, todo esto, digamos, se produce no de manera habitual. Bueno, el magisterio ordinario sí, pero el magisterio extraordinario no. Los concilios ecuménicos son uno por siglo y quizás más. Y el Papa habla ex cátedra hace muy poco, hace más de 100 años que no hay una definición ex cátedra de parte del Papa. Mientras tanto, como dice Newman en la frase que acabo de leer, habla como un doctor privado, como le pasó al Papa Liberio. Hay 3 casos en la historia que han sido muy estudiados en los que ciertos pontífices 3 han tenido expresiones, diríamos, cercanas a la herejía. Uno de ellos es este. Después tenemos otro en el siglo VII, que es el Papa Honorio. Y después tenemos otro en el siglo XIV, que es el Papa Juan XXII. Son papas que traen problemas a la historia de la Iglesia. Porque uno dice, entonces, ¿qué pasó ahí? Y bueno, es que fue infiel a la inspiración del Espíritu Santo. Puede serlo, y lógicamente, como dice Newman, si es cierto históricamente, es cierto doctrinalmente. ¿Me entienden? Ahora, en esos casos, ¿habló ex cátedra? No, obviamente que no. ¿Enseñó la doctrina recibida de Cristo? No. ¿Enseñó con la autoridad pontificia? No. Habló como un doctor privado. En los 2 primeros casos, el Papa Liberio y del Papa Honorio, la presión fue imperial. Y bueno, había que tener un imperio encima, ¿no? Hay que tener el imperio romano encima de uno. Y héroes como San Atanasio son pocos. Ojo, la Iglesia tiene sus santos papas héroes. Y pues son pocos. Son pocos. Tenemos 260 y tantos de papas. ¿Cuántos han sido santos? El Papa San Pío X, que es el que desenmascaró al modernismo, fue el primer Papa santo después de San Pío V, o sea, 5 siglos. 5. O sea, obviamente que el Espíritu Santo existe, pero la inspiración del Espíritu Santo tiene que ser recibida.
Y bueno, y el Papa Juan XXII es uno de los papas de Aviñón. Tenía encima la presión del rey de Francia, eran prácticamente como los capellanes del rey. Y usted me pregunta, ¿y un papa puede llegar a ese nivel? Sí, la historia lo muestra. La historia lo muestra. Y el papa, que era el gran, por decir así, sostén de la fe, lo había sido el papa anterior a él, que era el papa Julio. Murió el papa Julio, vino el papa Liberio. Y entonces ahí ya también Occidente estaba contaminado con la herejía. De ahí viene la famosa frase de San Jerónimo, miren cuya fiesta hemos celebrado ayer. La famosa frase de San Jerónimo. El mundo abrió sus ojos una mañana y se dio cuenta que se había convertido en arriano, porque todo era arriano. Todo era arriano. Pero eran las cúpulas. ¿Me entienden? Era el manejo político, era el contubernio, era la organización, era la política. El pueblo cristiano estaba al margen de eso. ¿Quién tenía acceso al emperador? Nadie. ¿Quién podía determinar quién era el obispo, quién era el patriarca? Nadie. Lo hacían entre ellos. Era un contubernio entre ellos. ¿Entienden? Y se habían dado la mano. Y estarían todo el día tocando la puerta del Palacio Imperial. Y en el Palacio Imperial los recibirían y ahí organizarían este para aquí, el otro para allá. A este hay que desterrarlo, lo desterraban a San Atanasio. 5 destierros tuvo. 5. Él fue implacable. Bueno, pero ¿cuántos San Atanasios hay? 1. No hay más. Entonces, nosotros no nos tenemos que escandalizar que esto haya sucedido. Porque un obispo en particular no es un ser impecable, ni es un ser infalible. En la medida en que él se adhiere a Jesucristo, adhiere a la fe de Cristo y adhiere también a la gracia de Cristo y puede llegar a ser un gran santo, como tantos obispos lo han sido. Y si no adhiere, está ahí, porque está nombrado. Y ahí está. Y ahí está. Obviamente que si todos los obispos se hubieran convertido en arrianos, si todo es total, entonces sí, ahí se hubiera planteado un problema. Por eso que le criticaron a Newman la frase. Él dijo, bueno, está bien, saquemos el nombre cuervo y pongamos la mayoría. Bien, perfecto. Entonces dejamos la dogmática tranquila, por decir así, ¿no? Porque no es que el cuerpo episcopal se contaminó, porque entonces parecería como Cristo nos abandonó y falló en su promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está bien, pero la gran mayoría de los obispos fueron infieles. Estaban dentro de esta política. ¿Quién los buscaba? ¿Quién los hacía nombrar? ¿Quién los ponía en un determinado lugar? Era una organización tremenda, tremenda, y se movieron bien, ¿eh? Se movieron bien. Como dice el Señor, ¿no? Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz y logran sus objetivos. Y bueno, ellos lo lograron. Lo lograron. El orbe se despertó y se dio cuenta que era arriano. ¿Dónde? En sus pastores. En sus pastores. Bueno, la mayoría de sus pastores. Que infieles a su misión, infieles a la inspiración del Espíritu Santo, infieles a la gracia del sacramento del orden, se sumaron a esta herejía.
gracias a Dios, como el Señor nunca abandona a su iglesia, de parte de los fieles, se mantuvo la fe. Y en esos 60 años, porque ya les he dicho que la historia termina en el concilio de Constantinopla, año 381, son 60 años de esta crisis, digamos. Son 60 años. Porque van muriendo los emperadores y es nombrado en Occidente el emperador Graciano y él nombra en Oriente, que les va a sonar el nombre, al emperador Teodosio. Los dos católicos, los dos no se dejaron convencer por esta masa, digamos, de obispos arrianos y los dos lucharon juntos para extirpar la herejía. En el año 380, eso es una fecha importantísima para la historia de la Iglesia, Teodosio declara el catolicismo como religión oficial del imperio. Esto es una fecha importantísima. Y en el año 381 se convoca el Concilio de Constantinopla. Y ahí, justamente para aclarar bien la situación, al credo de Nicea se le hace el agregado de Constantinopla y por eso se llama credo niceno-constantinopolitano, donde no solamente se reafirma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino también la del Espíritu Santo, para que no quede ningún problema. Ahí el arrianismo diríamos que murió. Dentro del imperio no tuvo más cabida. No tuvo más cabida. Quedó sobreviviendo en las tribus bárbaras que existían del Danubio para arriba, para el norte, fuera del imperio. Y después cuando ellos incursionan dentro del imperio, vuelven a traer el arrianismo, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Para Newman, con el concilio de Constantinopla, termina la problemática. Se hace la purificación del clero, se hace la purificación de los obispos y todos adhieren a la verdad católica. Pero la enseñanza quedó. Y por eso la próxima clase, el tema va a ser ¿qué enseñanza Newman saca de esta historia? Vamos a ver cuáles son esas enseñanzas. Yo se las voy a exponer a ustedes las escucharán, pero por eso, para la última clase, dejamos cuáles son las enseñanzas que sacamos nosotros. Porque nosotros no estamos ni en la época arriana, ni estamos en la época de Newman. Yo creo que Newman no imaginó en la época en que íbamos a estar nosotros. En muchos aspectos sí la imaginó. Y en muchos aspectos sí fue como profeta. Pero en otras cosas no. Pero bueno, no me adelanto. Lo veremos entonces en la próxima clase. Entonces diríamos que aquí el cuerpo del artículo que estamos analizando termina. Newman hace la presentación, cómo los fieles son los testigos de la tradición, por eso es importante tenerlo en cuenta, y en apoyo de esa tesis, él trae la historia arriana. La fidelidad de los fieles, la infidelidad de los pastores. Luego tiene entonces una pequeña conclusión, que es la que analizaremos en la próxima charla. Y bueno, en diciembre sacaremos las conclusiones nosotros. Bueno, muchas gracias y nos veremos el 5 de noviembre, si Dios quiere.